Amén. Levante las manos, dele gracias al Señor por su sangre, dele gracias por la sangre, dele gracias por la sangre, dele gracias por la sangre, aleluya. Dele gracias por la sangre en esta hora, aleluya. Oh, gracias, Señor. Bendecimos el nombre de Jesucristo. Aleluya. Puede sentarse, gloria a Dios. Se ha amado que la sangre de Jesús es muy importante, porque sin la sangre no hay salvación, pero cuando el Espíritu Santo no ve la sangre en alguien, no puede traerle protección, porque lo único que trae protección, amado, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gente del mundo se protege a través de, ¿cómo se llama?, de amuletos, de plantas, de herraduras, de rezos, pero nosotros no necesitamos de nada de eso. ¿Por qué? Porque sabemos que la sangre de Cristo es la única que nos pueda a nosotros dar la protección. Por eso es imprescindible, es interesante que cada vez que usted sepa que hay la cena del Señor, usted esté preparado para poder celebrar la cena del Señor juntamente con todos nosotros, porque dependiendo de la sangre es nuestro destino. Dile que está a tu lado, dependiendo de la sangre es tu destino. ¿Sabe usted eso? En el mundo de las tinieblas, la sangre también tiene una importancia. Satanás sabe que la sangre tiene un valor muy incalculable, y como él siempre imita a Dios, en todo sentido imita a Dios, entonces él inspira a los satanistas para que los satanistas usen la sangre. En las películas de Drácula, ¿cuántos han visto la película de Drácula alguna vez? ¿Qué es lo que mantiene con vida a Drácula? La sangre. O sea que a través de toda la historia, de todos los tiempos, la sangre juega un papel muy importante. En cuanto a la doctrina de los testigos de Jehová, que algún día esto lo vamos a ver, ellos impiden que sus miembros se hagan transfusión de sangre, argumentando que en la sangre está la vida, y ciertamente es así. Entonces, si en la sangre está la vida, y si Jesús dio su vida por nosotros, derramando su sangre, quiere decir que Él dio su vida por todos nosotros. En el mundo espiritual hay un misterio. Nosotros no sabemos cómo opera la sangre para limpiar el pecado. No sabemos. Tú no sabes. Tú no sabes en qué momento la sangre está operando para limpiar tu conciencia. Hebreos dice que el Espíritu Santo rocía nuestras conciencias de obras muertas con la sangre de Cristo. Es decir, que la sangre de Cristo opera de una manera tan poderosa que sin saberlo nosotros, nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada. ¿Quién operó eso? La sangre. ¿Sí o no? Cuando en el antiguo Israel, que estaba esclavo en Egipto, antes de salir, los judíos celebraron la Pascua, y el Señor le dijo a Moisés que ordenara a los hebreos untar los dinteles de las puertas con sangre, con la sangre del cordero. ¿Por qué? Porque en ese momento iba a venir un juicio de muerte sobre los primogénitos de todos los egipcios. Y cuando el ángel de la muerte llegó y veía la sangre untada en los dinteles de las puertas, sea judío o no sea judío, él pasaba de largo. ¿Por qué? Porque la sangre, amado, de Jesús es nuestra garantía de salvación. Nosotros no somos salvos por obras. Hay que hacer buenas obras, obras de fe. Pero lo que te da esencia de salvación es la sangre. Y tú no puedes sacar la sangre de tu vida. Amén. Ahora extiende sus manos hacia mí y ore para ministrarles a ustedes la palabra del Señor en el tiempo que me queda. Aleluya. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo firmemente, Padre, que tú nos vas a hablar en esta mañana. Usa mi vida, usa mi boca, usa mis labios. Señor, así como hiciste con Isaías, pasa un carbón encendido por mi boca. Y como hiciste con Jeremías, pon tu mano en mi boca para poner la palabra. Aunque hay un bosquejo, hay un tema, pero yo quiero ir más allá, Señor, de este tema y poder transmitir tu pensamiento a este pueblo para que este pueblo sea edificado
en el nombre de Jesucristo. Amén. Abra la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al verso 11. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Es fácil de encontrar el último libro de la Biblia. Apocalipsis 2, verso 8 al 11 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, o último, significa también último, ¿no? El que estuvo muerto y vivió dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ok. Yo estoy dándole continuidad a un tema sobre la piedad y la falsa piedad. Y es la antesala para entrar a un tema que yo voy a ministrarles a ustedes sobre avivamiento. Y la razón es porque una de las cosas que mata el avivamiento en una persona o en la iglesia es una falsa piedad. Ya definimos lo que es piedad, ya definimos lo que es falsa piedad, y dentro de todo este paquete, de este tema que estamos mirando, hemos mirado cómo hay personas que simulan ser cristianos, pero que realmente no lo son. Acuérdense que hablamos también de las antioraciones y hablamos de muchas cosas que suceden en el mundo espiritual, porque es necesario, amado, que si nosotros estamos creyendo que Dios va a tomar esta ciudad, y no es una utopía, aunque seamos pocos, para mí no es una utopía. Yo creo que si Dios tiene un avivamiento para nosotros en lo personal, yo creo que nosotros debemos prepararnos desde nuestras raíces para que el Espíritu Santo de Dios cree o geste o muestre verdaderamente el plan de Dios en nuestras vidas. Tú sabes muy bien que antes de sembrar, un labrador lo primero que hace es limpiar la tierra. Y es lo que creo que el Espíritu Santo tiene que hacer con nosotros. Y esta misma palabra, amado, sin ponerle un sello muy particular de alguien o de algunos, amados, esta misma palabra nos lleva a nosotros a reflexionar sobre nosotros mismos. Acuérdense que la Biblia, la palabra de Dios, Hebreos dice que la palabra de Dios es una espada de 2 filos, que ella tiene la habilidad o el poder de discernir las intenciones y los pensamientos del corazón, y penetra hasta los tuétanos. ¿Sabe que los tuétanos, cuánto conocen los tuétanos? ¿Cuántos saben lo que es un tuétano? Cuando usted se toma una sopita de pata, que le ponen la pata de vaca, dentro usted nota que hay como una grasa. Bueno, esos son los tuétanos. Y en los tuétanos es donde se producen los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Ahí se produce. O sea que la palabra de Dios tiene el poder de entrar, amados, a donde nosotros no podemos llegar. ¿Sabe qué hacen los glóbulos blancos? Los glóbulos blancos, amados, ellos cuando hay virus, cuando hay bacterias en el cuerpo, ellos se encargan de comerse esa bacteria, o si no, lo sacan fuera del cuerpo. Por eso es que a mucha gente le salen granos o pus, porque es la operación de los glóbulos blancos. Es decir, que la palabra de Dios, así como los glóbulos blancos se comen el germen, la palabra de Dios tiene el poder de sacar de nuestra vida todo lo que puede impedir el proceso que el Espíritu Santo quiere hacer. Por eso penetra hasta los tuétanos. Amén, amados. Entonces, este tema no está dedicado a nadie en particular, sino es para que usted y yo reflexionemos y nos preparemos para lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. ¿Ok? ¿Están aquí? El verso 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es el propósito
del Espíritu Santo que nosotros lo escuchemos a Él, porque Él habla, Él nos quiere hablar. Sin el Espíritu Santo, amado, nosotros seríamos ciegos y no tendríamos vida. Entonces el Espíritu Santo siempre va a usar la palabra predicada para hablarnos. Amén. ¿Están aquí? Ok. Cuando Jesús le escribe a la iglesia de Esmirna, le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y dice el Señor también: y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y pone un sello: ellos son sinagoga de Satanás. La sinagoga para los judíos es lo que nosotros es este lugar, la casa de Dios. La sinagoga es el templo donde los judíos adoran a Dios. Pero note que Jesús aquí está diciendo, no se está refiriendo a un edificio, a una casa material, sino se está refiriendo a personas dentro de esa iglesia que decían ser judíos, pero que no practicaban las obras de Abraham. Y les dice, ellos son sinagoga de Satanás. Ahora, si usted va a 1 Corintios capítulo 3, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3, verso 16, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 3, verso 16, mire cómo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo dice? Santo es. O sea que tu cuerpo, ¿cómo dice la palabra que es? El templo. ¿Sí o no? Y que al Dios considerar nuestro cuerpo como templo de Dios, dice que entonces es santo. Sería una contradicción si en esta casa, después del culto, se armara una rumba del mundo. Sería una contradicción. ¿Sí o no? Bueno, nosotros podemos hacer culto en un hotel, en el salón de un hotel, en una suite, donde sea, en un estadio, porque son cosas que hacemos especiales. Pero cuando hablamos de casa de Dios, es un lugar consagrado, única y absoluta. De esa misma manera, tu cuerpo y mi cuerpo debe ser que consagrado absolutamente para Dios, para que Dios viva en él, porque ya Dios no vive en templos hechos por manos humanas, sino que Dios vive en personas redimidos por la sangre de Cristo. Entonces note cómo en esta iglesia algunos se llamaban judíos. Y es lo mismo en estos tiempos. Yo le decía a ustedes cuando inicié este tema, que una de las cosas que el Espíritu Santo me enseñó sobre esto, es que las cosas que sucedieron en la iglesia en el pasado, en la iglesia del pasado, suceden hoy en día, pero de una mayor envergadura. Porque a medida que se acerca la venida de Cristo, se hacen manifiestas las obras de las tinieblas, se hacen manifiestas las obras de la carne, y el mismo Espíritu Santo hace que se manifiesten los que son verdaderamente hijos de Dios. Si usted ha leído la parábola del trigo y la cizaña, notará que al final de la siega, ya estamos al final de los tiempos, amados, los ángeles son los que se encargan de sacar la cizaña del campo donde está sembrado el trigo. La cizaña es una planta parecida al trigo, muy parecida, muy parecida. Su espiga es parecida. Se mueve como el trigo. Crece junto al trigo. Pero la harina de la cizaña es amarga y es venenosa, es la diferencia. Pero se parece al trigo. Por eso Jesús, hablando de la parábola del trigo y la cizaña, dice que nosotros no podemos arrancar la cizaña del trigo.
Es una operación que los ángeles hacen. ¿Están aquí ustedes? Ahora, dentro de este proceso que nos muestra el desarrollo de la iglesia, desde sus primeros momentos hasta la fecha, siempre se van a manifestar falsos cristianos en la iglesia. Siempre se van a manifestar. Hablando un poquito más acerca de la parábola del trigo y la cizaña, amado, en uno de sus apartes Jesús dice que cuando la cizaña es arrancada, entonces el sol alumbra al trigo. O sea que la cizaña es un tropiezo para que el trigo no reciba la luz del sol. Y en el mundo espiritual la cizaña es un tropiezo para que los justos no alumbren con la luz de Jesucristo. ¿Están aquí? Ok. Continuemos entonces. Cuando el Señor habla a esta iglesia y nos habla a nosotros, está diciendo que muchos llamados cristianos están engañados en las iglesias creyendo que están llenos del Espíritu Santo, cuando quien vive en ellos no es el Espíritu Santo, sino ¿quién? Mira Apocalipsis. ¿Quién vive ahí? Satanás. Regresa a Apocalipsis conmigo, Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Apocalipsis 2, verso 8 al 11. Mira cómo dice el versículo 9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga ¿de quién? De Satanás. O sea, que dentro de un falso cristiano no habita el Espíritu Santo. ¿Quién habita? El diablo. ¿Sí o no? Entonces, durante todos estos tiempos, la Biblia nos muestra a nosotros, amados, cómo mucha gente ha vivido engañada por años en una iglesia, creyendo ser cristianos. Pero sus mismas obras demuestran que el Espíritu Santo no está ahí, sino que es un espíritu diabólico y satánico. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una pregunta. ¿Los milagros que hace un predicador garantiza que ese predicador es de Dios? Si tú oras por un enfermo y ese enfermo es sanado, ¿significa que es de Dios? ¿Que eres de Dios? Mira lo que dice Jesús. ¿Qué es lo que nos define a nosotros como hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos define a nosotros como hijos de Dios? Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sorpresa menuda, va a haber el día del arrebatamiento, amados. Va a haber el día del arrebatamiento. No sé si usted ha oído la canción del hermano Estanislao Marino, cuando él habla de la gran tribulación. Dice que muchos, amados, gritarán, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi madre? ¿Por qué? Porque ese día, amado, Jesucristo va a separar la cizaña del trigo, óigase bien, y solamente va a raptar a los que son verdaderamente hijos de Dios. Entonces las señales, prodigios, milagros no garantiza que alguien sea del reino. Tampoco la predicación, ni tampoco las almas que se ganen, nos va a garantizar a nosotros que nosotros somos hijos del reino. Es un deber nuestro predicar, es una obligación nuestra ganarnos a otra gente para Cristo, ciertamente, amados.
Pero lo que nos garantiza que nosotros vamos a partir en el arrebatamiento, óigase bien, es que nosotros tengamos el carácter de Dios nuestro Padre. Jesús en otras partes dice, sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso es que ser cristiano, amado, no es hablar cháchara ni dar testimonio, sino un estilo conforme a la voluntad de Dios. ¿Están aquí ustedes? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ok. Vayamos ahora a Números capítulo 22, verso 1 al versículo 6. Números capítulo 22, verso 1 al verso 6. Antiguo Testamento. Ok. Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que al que tú bendigas, será bendito. Yo sé que el que tú bendigas, será bendito. ¿Cómo dijo? Yo sé que el que tú bendigas, será bendito. Y el que tú maldigas, será maldito. En otras palabras, Balac le dijo al profeta Balaam, tu palabra tiene un poder creativo de bendición o de maldición. ¿Qué tiene que ver este pasaje con lo que yo estoy enseñando en esta mañana? Acuérdese, yo estoy dándole continuidad al tema de lo que es la piedad y falsa piedad. Le dije al principio que yo hablé mucho sobre lo que son las anti-oraciones. Y estamos mirando en Apocalipsis cómo Dios, Jesucristo, le dice a la iglesia, tú tienes ahí personas que dicen que son judíos, pero que son sinagoga de Satanás. Entonces note cómo yo trato de enlazar estos textos para demostrar por medio de ellos, amados, que toda acción nuestra de maldecir, de hablar mal, de antiorar, es una actitud satánica, es una actitud del diablo. Y toma el ejemplo de Números 22, cuando Balac llamó a Balaam para que maldijera a Israel, amado, porque Balaam era un profeta de Dios. Él era un hombre de Dios. Ahora, ¿cuál fue la petición del rey de Moab al profeta Balaam? Mira el verso 8. ¿Cuál fue la petición? Mira el verso 8. ¿Cuál fue? Léala fuerte. Número 22, 8. ¿Cuál fue la petición? Ok. ¿Cuál fue la petición que le hizo el rey de Moab al profeta Balaam? ¿Cuál fue? En concreta, ¿cuál fue? Maldice a este pueblo. ¿Por qué él le pidió al profeta que maldijera al pueblo? ¿Para qué, amados? ¿Y por qué? En primer lugar, para robarle las fuerzas. Y en segundo lugar, para poder vencerlo. Balac sabía que él no podía vencer al pueblo de Israel si no entraba primeramente una maldición a ese pueblo. ¿Están aquí? El diablo sabe que jamás te puede vencer a ti si tú estás bendito por Jehová. Ahora, le decía a ustedes, amados, que
que el brujo de enfrente o la bruja piojosa, la cual contrataron para que te hechizaran, esos embrujos no tienen poder contra un cristiano. No tienen poder, amados. No tienen poder. Pero una maldición de un hermano en la fe, un mal llamado hermano en la fe, sí tiene poder para debilitarte a ti. Acuérdese que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y la Biblia habla, Pablo hablando, toma al cuerpo humano como ejemplo. Y dice, así como en un cuerpo hay muchos miembros, en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros. Dice que nosotros en Efesios estamos unidos por las coyunturas espirituales. ¿Sí o no? Si usted se tropieza el dedo gordo del pie, amados, todo tu cuerpo siente el dolor. ¿Por qué? Porque a través de las coyunturas te manda un mensaje al cerebro. Y el cerebro alarma al cuerpo, trae una alerta al cuerpo de que algo te está pasando. ¿Por qué te da fiebre? Porque hay alguna infección en tu cuerpo. Entonces tu cuerpo se debilita. ¿Me estoy explicando? Entonces, Balac no podía maldecir al pueblo. No podía. Por eso él llamó a un profeta de Dios para que sí maldijera. ¿Están aquí? Ahora, dile que está a tu lado. La maldición te robará las fuerzas, dígale. Oh, dígaselo con ganas, dígale, señala, dile. La maldición te puede robar la fuerza, dígale. Aleluya. Ahora, escúchame bien. La maldición puede venir por varias causas. Una de ellas es la herencia. Hay gente que arrastra maldiciones por herencia. El hijo de un borracho, si no se produce en su hijo, ese espíritu se puede producir en el nieto, en el bisnieto o en el tataranieto. Acuérdese que Jehová dice, amado, en Éxodo 20, que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos, desde la primera hasta la cuarta generación que aborrece a Dios. ¿Por qué Dios se te apareció a ti? Porque Dios no quiere que tus futuras generaciones caigan en maldición. ¿Me estoy explicando, amados? O sea, ¿qué hizo Dios? ¿Sabes qué, Pedrito? Detrás de ti hay una maldición. Pero veo que tus hijos, tus nietos, bisnietos y tataranietos, y pare de contar, van a arrastrar la maldición que te persigue a ti. Pero yo no quiero que esa maldición que te persigue a ti te cause daño y quiero cortarla para que tu futura generación no caiga en esa maldición. Por eso Dios se nos aparece para cortar la maldición, porque la única forma en que nosotros podemos cortar maldición de nuestros hijos es cuando la sangre de Cristo nos ha lavado. Pero ¿qué sucede cuando alguien rechaza la gracia? Cuando alguien rechaza a Cristo y quiere vivir como Satanás y sus demonios, amados, él está abonando el terreno para que en sus hijos y sus futuras generaciones estén en esa maldición. Ahora préstame atención, amado. Las maldiciones que se heredan, que hemos heredado en nosotros, si no la cortamos, se hacen más fuertes, en nuestros hijos más fuertes, en nuestros nietos más fuertes que más fuertes, y así sucesivamente, amado, hasta que sea difícil de arrancar. Por eso es que hay gente que tú te das cuenta que es difícil, amado, de que se conviertan al Señor. Solamente una intervención del Espíritu Santo puede cambiarlos. Solamente una intervención, amado. ¿Por qué? Porque están amarrados a maldiciones que han heredado. Ok, pero también la maldición, oído, es producida por antioraciones, porque la antioración es una fuerza que provoca que algo suceda, destruye o robe, y que arrastre a una persona a situaciones de pérdida, algo que le impide avanzar. Entonces la gente fracasa en sus planes, inutiliza sus resultados, reduce la capacidad de triunfar y no permite que el maldecido alcance los propósitos de Dios en su vida. Acuérdate lo que le dijo Balac a Balaam: maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo. Así, si tú lo maldices, entonces será debilitado y yo podré vencerlo.
Amén. ¿Cuántos de ustedes conocen casos de personas que nunca han triunfado en su vida? Siempre han fracasado. De repente tú conociste que la señora Juanita, la abuelita, murió fracasada, luego la hija sigue fracasada y nota que los hijos de ella son fracasados. Y tú dices, wow, esta familia nunca ha arribado, nunca ha progresado, siempre yo la he visto tan necesitada, por generaciones siempre están viviendo así. Pues son herencias, pero también es posible, amado, que por medio de una envidia o de una antioración, hablando de cristianos ya, amado, no se pueda cumplir el propósito de Dios. Yo no voy a hablar ahora de las maldiciones en cuanto a brujería, pero si tú vas a Gálatas, vamos a Gálatas un momento, por favor. Está después de Corintios. Gálatas. En el capítulo 5 de Gálatas, verso 19, Gálatas 5:19, dice, porque las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son fornicación, ¿qué más? ¿Perdón? Adulterio, ¿qué más? Inmundicia, idolatría, brujería o hechicería, enemistades, contiendas, envidia. Parece ahí, envidia. ¿A quién escribió el apóstol Pablo esta carta? A una iglesia cristiana. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que en una iglesia cristiana, donde todos son redimidos de la sangre de Cristo, haya envidia, haya hechicería? ¿Cómo es posible eso? Si todos somos hermanos en la fe, ¿cómo yo te voy a envidiar? ¿Sabe cuál es la razón, amados? Porque nunca han vivido conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Y vivir conforme a la carne no es solamente mentir, adulterar, fornicar, robar, no. Vivir conforme a la carne es vivir de acuerdo a principios humanos y por intereses personales. Eso es carne. ¿Están aquí ustedes? Eso es carne, amado. Carnal no es aquel que adultera, fornica solamente. Cuando tú o yo vivimos el Evangelio de acuerdo a nuestro acomodamiento, eso es carne. ¿Están aquí? Cuando yo delante de Dios, por no ser responsable con mi iglesia, eso es carne. Entonces note que en los carnales es que se produce antioraciones y envidias. ¿Cuántos hermanos en la fe? Yo conozco muchos casos de pastores, de hermanos en la fe, que en la iglesia no han podido progresar porque alguien le envidió o porque alguien lo embrujó, lo hechizó con sus antioraciones. Yo a ustedes les comenté el testimonio de un pastor en mi ciudad que el hombre enfermó porque habían 3 hermanas que se reunieron a orar en sus casas para que el Señor se llevara al pastor. Y dice el Señor, llévatelo lejos, Señor, ya hay tiempo que salga de aquí. Son de esa clase de iglesias donde hay mucha democracia, donde te ponen a votar si el pastor sigue o el pastor no sigue. Y te ponen a tomar decisiones. Entonces ellos no estaban de acuerdo con el pastor y oraron. El pastor enfermó de muerte. Y Dios llevó a esa iglesia un profeta. Le dijo, quiero que vayas a la ciudad tal, hospédate en el hotel tal, y se hospedó. En la noche orando dijo, quiero que vayas a la iglesia tal, queda en la dirección tal, el pastor se llama fulano de tal. Vaya hoy y dile a mi siervo que yo te envío. Y vas a hacer lo que yo te diga. Bueno, el profeta llegó, iba a predicar un hermano, porque el pastor está enfermo en cama. Y cuando el profeta llegó, preguntó por el pastor, lo llevaron a la cama y dijo, pastor, yo soy fulano de tal, el Señor me llamó, usted se llama fulano de tal, usted está pasando por esto. Y bueno, le empezó a decir tantas cosas que el pastor quedó asombrado. Wow, tremendo. El hombre de Dios llegó. Bueno, entonces el pastor dio orden de que no predicara hasta el hermano, sino que predicara el profeta. El predicador de turno se molestó, había ayunado y orado. Pero el pastor dijo, va a predicar el hombre que Dios trajo. Y cuando el profeta empezó a hablar la palabra, amados, Dios empezó a moverse de una manera tan tremenda, sobrenatural, liberaciones y todas las cosas. Y Dios le dio la palabra, dile a fulana, a sutana y a perenceja, 3 mujeres, que se arrepientan ahora, porque les doy tiempo solamente hoy para que se arrepientan, si no un demonio de locura entrará en ellas.
Y ella llamó con nombre propio a esas hermanas y dijeron, ustedes, fulana y sutaneas y perencejas, oraron en contra del pastor, hicieron esto y esto y esto y lanzaron maldiciones. Por eso el hombre de Dios está enfermo y Dios le da la oportunidad para que se arrepientan. Las 12 fueron y terminaron locas y una se arrepintió y recibió liberación. Y el pastor fue sanado. Entonces note, amado, cómo en estos tiempos nosotros estamos rodeados de gente que, llamados cristianos, lo que procuran es un mal. Ahora, esto no es para poner desconfianza en ti acerca del hermano, ni para que usted se imagine, será Petra, será Juana, no. Sino para que en ti y en mí, amados, no se produzcan estas cosas. ¿Me estás oyendo? Porque cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de todo lo que hacemos, de todo lo que oramos y de todo lo que pensamos. ¿Están aquí? Entonces el apóstol Pablo le escribió a esta iglesia de los Gálatas. Y si en número estamos leyendo que Balac le pidió a un profeta que maldijera al pueblo para quitarle la fuerza, es posible, amados, que a ti o a mí, gente que quizás ni estará en nuestros pensamientos, llamados mal cristianos, están haciendo algo para que tú pierdas la capacidad de avanzar en el mundo espiritual por causa de la envidia. Ahora vaya conmigo a Proverbios capítulo 26, verso 2, Proverbios 26, verso 2. Proverbios 26, 2. Mira cómo dice, como gorrión perdido, estoy leyendo la versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice, como gorrión perdido o golondrina sin nido, la maldición sin motivo, oído, la maldición sin motivo jamás llegará a su destino. ¿Qué está hablando aquí de qué? Como un gorrión que se pierde o golondrina sin nido. Dice, la maldición sin motivo jamás cumplirá su propósito o llegará a su destino. Está hablando de dos aves, gorrión y golondrina sin rumbo, que empiezan a dar vuelta y vuelta y vuelta, como no tienen nido, están perdidos, ¿sí me entiende? Entonces, la maldición cuando es lanzada, está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque no tiene un destino a donde llegar. Es aquí cuando yo tengo que decir, amados, que hay puertas abiertas que hacen que esas maldiciones sin propósito caigan en nosotros. ¿Están aquí? En el ejemplo de Balaam y Balac, no había una puerta abierta, no había. La maldición que mandaba Balac, porque los pueblos antiguos eran pueblos paganos y todos los reyes tenían en su gabinete, eran astrólogos, adivinos, brujos, hechiceros y magos. Era gente que conocía esa ciencia antigua. Y me imagino que Balac le dijo a sus adivinos, sus hechiceros y magos, manden maldición contra Israel. Y ellos dijeron, no podemos maldecir a Israel porque hay una protección. Entonces, ¿qué hizo él? Contrató, amado, a un profeta para que encubiertamente maldijera al pueblo de Israel. Cuando él dice, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo, él está diciendo aquí, mira, este pueblo no lo puedo vencer. Y las fuerzas a las cuales se refería Balac en Israel era la capacidad de avanzar, porque él dice, este pueblo se está extendiendo por toda la tierra y lame la tierra como el buey lame el pasto. O sea, se está extendiendo, está avanzando, está conquistando y a nosotros nos va a conquistar. Entonces Balac sabía, amado, que ese pueblo tenía la capacidad de avanzar y de extenderse en toda la tierra. Ese pueblo tenía la capacidad de conquistar a los pueblos enemigos. No sé si de repente a ti te ha pasado casos en los cuales iniciaste un proyecto y el proyecto se quedó nulo. Tenía los recursos, pero misteriosamente
se te atrancó algo. Pudo haber sido una maldición, una envidia, un embrujo que te echaron. Puede ser posible. Satanás se atravesó, porque el diablo sabe, amado, que si tú prosperas, oído, en lo económico, él sabe que como tú tienes un corazón generoso y eres generosa o generoso, tú vas a bendecir la iglesia. El diablo sabe eso. Ahora, levante las manos los generosos para el reino. ¿Tú te imaginas, amado, que Dios te prospere y que todos los días te dé dinero, bienes y riquezas, y que tú tengas un corazón generoso para el reino de Dios? Tú lo primero que vas a hacer es bendecir el reino de Dios, ¿sí o no? Y como el diablo sabe eso, dice, vamos a cortarle aquí, porque si prospera, va a prosperar la iglesia. Si prosperan estos cristianos, van a conquistar la ciudad. Si prosperan estos cristianos, se van a hacer fuertes. Amado, mire, una iglesia sin dinero no puede conquistar, amados. ¿Por qué? Porque el dinero trae autoridad y trae poder. Nosotros con dinero compraríamos un terreno, edificaríamos. Con dinero, amado, haríamos mucha obra social. Con dinero, amado, no habría necesitado en la obra de Dios. ¿Están aquí ustedes? Y eso nos fortalece. Pero tú te imaginas una iglesia donde todos estamos más pelados que la rodilla de un chivo. No hay triunfo. Donde tú sales de aquí, wow, y tengo que pagar rienda y tengo que comprar mañana y no tengo plata. Todo eso deprime y nos inhabilita. Y eso era lo que estaba buscando Balac. Y es lo mismo que Satanás ha estado buscando en contra de esta iglesia por mucho tiempo. Y yo te estoy abriendo los ojos a través de esta enseñanza para que te des cuenta, amado, que lo que Satanás busca es quitarte la capacidad de avanzar para que no conquiste, quitarte la capacidad de prosperar para que tú no siembres en el reino, ponerte dificultad para que tú no avances. Y en vez, lo que trae es depresión y angustia. ¿Están aquí ustedes, amados? Aleluya. Verso 6, como dice, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Y sigue diciendo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. ¿Qué estaba diciendo Balac? Tu maldición podrá debilitar al pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel se debilita, entonces yo puedo herirlo. Y al herirlo, yo voy a echar de la tierra. ¿Están oyendo? ¿Qué iba a hacer la maldición de Balaam? Número 1, le iba a herir. Al herirlo, Balac podía echarlo de la tierra. ¿Por qué? Porque la maldición de Balaam le iba a robar las fuerzas. ¿Por qué Balac pidió esto, amado? Porque posiblemente él tenía conocimiento de que alguna maldición que hizo Balaam en su ministerio causó efecto. Posiblemente Balaam le hizo algún trabajito a Balac y él dijo, wow, este es el hombre para debilitar a este pueblo. Ahora escúcheme, amado, cuando Satanás no puede desde afuera, entonces él lo va a intentar desde adentro. Dígale que está a su lado, cuando Satanás no puede desde afuera, dígaselo, Satanás lo puede intentar desde adentro. ¿Se acuerdan ustedes de la leyenda del caballo de Troya? ¿Cuántos han leído sobre el caballo de Troya? Bueno, los griegos y troyanos estaban en guerra por 9 años. 9 años. Troya era una ciudad inconquistable debido a sus altos y fuertes muros. Entonces alguien observó a una paloma perseguida por un halcón. La paloma se metió en el hueco de un árbol y el halcón se escondió. Cuando el halcón se escondió, la paloma asoma la cabeza y dice, se fue el halcón y sale volando.
Cuando sale volando, el halcón atrapa a la paloma. Entonces este señor, un adivino llamado Calcante, en Grecia, le dio la idea a esta gente, a los soldados, para que crearan una estrategia para poder tomar la ciudad. Entonces Odiseo dice, wow, como los troyanos tienen muchos dioses y uno de los dioses de los troyanos, oído, era el caballo. Entonces él mandó a construir un caballo gigante de madera. Dentro de la barriga del caballo metió soldados fuertes. Como el caballo era tan grande y muy gordo, entonces tuvieron que tumbar un muro para poder recibir al caballo, amados. Era una aparente paz, una aparente tregua. Cuando derribaron el muro, entonces todos los soldados griegos que estaban afuera de los muros entraron y tomaron la ciudad. Y los soldados que estaban adentro mataron a filo de espada a los soldados que estaban en Troya. Entonces mira cómo este Odiseo se ideó algo para poder conquistar una ciudad. Y cómo Satanás, si él no puede dar fuera, amado, él puede usar cualquier caballo de Troya. Dile que esté a tu lado, cuídate que no seas tú, dile. Puede usar el caballo de Troya. ¿Para qué? Para poder destruir por dentro a la iglesia. Para poder destruir por dentro el reino de Dios. Satanás es especialista en entrar a la iglesia caballos de Troya. Llenos de demonios, llenos de egoísmo, gente llena de envidia, de planes personales, que como le ponen tropiezo para que no prosperen, entonces, amados, sacan sus armas diabólicas a relucir para destruir la obra de Dios. Están aquí ustedes en esta mañana. Regresemos a Números capítulo 22. Vamos a obviar algunos textos y vamos a leer el verso 15 en adelante. Porque ya Balaam le dijo, yo voy a orar, permíteme a ver qué Dios me dice. Y le dice, mira, Dios no me permite maldecir a este pueblo. Entonces, Número 22, verso 15, dice, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues, ahora maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira, verso 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Yo oro a Dios para que todos los adversarios de esta iglesia, el ángel le aparezca, aleluya. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para llevarla, para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día.
¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y ella dejaría viva. Amado, sorpréndase. Es interesante que el asna tenía más discernimiento que el profeta. El asna tuvo más ojos abiertos que el profeta. El asna vio al ángel, pero el profeta no vio al ángel. Y oído esto, la vida de un animal para Dios vale más que la vida de un cristiano loco que maldice y quiere causar problemas. ¿Están aquí? ¿En serio? ¿Qué dio el asna? Mira, si el asna no te ve, yo te hubiera matado a ti y yo hubiera dejado con vida el asna. Entonces, para Dios vale más el asna que un profeta loco. Para Dios vale más un burro que un cristiano envidioso, que un cristiano chismoso, que un cristiano que maldice. No me mire con esos ojos raros, es la verdad. Yo estoy parado aquí en la palabra. Usted está leyendo conmigo. ¿Qué le dijo el ángel al profeta? Lea la Biblia. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Qué le dijo el ángel al profeta? ¿Qué le dijo? Si el ángel no me ve, yo te hubiera matado a ti, profeta. Y el ángel yo hubiera dejado con vida. Muchas veces tú tienes que oír tu asna, tú tienes que oír tu burro, muchas veces tú tienes que oír tu animal, tienes que oírlo. ¿Están aquí, amados? Aleluya. Díganme un tiempito más, yo quiero terminar esta parte para entrar a otro aspecto de esta enseñanza, amado. Pero quiero hacerle una pregunta a ustedes. Si Dios no escuchó a Balaam, entonces, ¿quién escuchó al profeta? Porque la Biblia más adelante muestra que Balaam le dio una clave. Él dijo, yo no puedo maldecir a Israel, no puedo, pero te voy a dar un secretito. Mira, mete mujeres paganas dentro del pueblo de Israel, que les dan tropiezo para que los judíos forniquen con las mujeres paganas, y entonces sí, Dios se apartará de ellos. Ahora, si Dios no escuchó al profeta, ¿quién escucharía al profeta, amado, si el profeta hubiera maldecido a Israel? ¿Quién lo hubiera escuchado? ¿Quién lo hubiera escuchado? Si Dios no escucha una antioración, ¿quién es el que escucha entonces? Respóndame. Dígalo fuerte, ¿quién responde? Satanás escucha. Amén. Porque Dios no escucha antioraciones. Dios escucha bendiciones y soluciones. Es lo que Dios escucha, amados queridos. ¿Están aquí ustedes? Aleluya. Bien. Vaya a Deuteronomio capítulo 23, verso 3. Deuteronomio 23, verso 3. Deuteronomio 23, verso 3 dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, cuando no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor. Mira lo que dice, alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios, oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldad en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. ¿Qué hizo esta gente? ¿Qué hizo Moab? ¿Qué hicieron los de Amón? Alquilaron, contrataron a un profeta para maldecir. Pero mire, la maldición del profeta Balaam, proferida en contra de Israel, Dios la convirtió en ¿qué? En bendición. ¿Por qué?
dando a entender que hay un escudo protector de Dios a favor de su pueblo. Pero también da a entender la posibilidad de que quienes antioren en contra tuya o en contra mía, esa misma antioración se convierta para ellos en maldición, porque Dios aquí le prohíbe la entrada a la paz de estos moabitas y amonitas. Ahora vaya a 2 de Pedro capítulo 2 verso 15. 2 de Pedro capítulo 2 verso 15. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Qué está hablando aquí en la Biblia? De que la doctrina de Balaam se convierte en el camino para muchos. Ahora, en Apocalipsis capítulo 2, y ahí terminamos. Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17. Mire cómo habla la Biblia. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, 12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿quién? De Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces note cómo ese espíritu de Balaam todavía está en la iglesia. ¿Están aquí ustedes, amados? Balaam murió, pero el demonio que estaba en Balaam quedó vivo. Y es posible que ese demonio le esté saltando a mucha gente y conviertan su vida como se convirtió Balaam, argumentando doctrinas. La doctrina de Balaam, amado, es una doctrina que enseña a poner tropiezo. Cuando alguien te causa a ti un tropiezo de cualquier índole, porque no solamente tropiezo es cuando se burlan de ti, no solamente tropiezo cuando te hacen un daño, sino tropiezo es cuando llegan a ti con malas informaciones. Eso afecta. Yo conversaba con una hermana de otra iglesia a través de Facebook, y ella me decía, ¿sabe? Hubo un tiempo en que mi vida espiritual declinó, bajó, por comentarios que escuché aquí, comentarios que escuché allá, me alejé de la iglesia y me aparté del Señor. Entonces, toda persona que hace eso, amado, tiene la doctrina de Balaam, que es una doctrina diabólica y satánica. Mira la Biblia. Yo no estoy inventando nada. Yo solamente estoy mostrando la palabra que nos va a ayudar a abrir los ojos, nos va a ayudar a ubicarnos, nos va a ayudar, amado, a tener cuidado ciertamente de gente y de personas que posiblemente se acercan a nosotros con una apariencia de piedad, pero cuando ellos niegan con sus hechos y su verborrea o charlatanería evangélica los hechos de la piedad, es posible, amado, que te está hablando el profeta Balaam. ¿Sí o no? Dile que está a tu lado, cuídate de los Balaam. Dile, cuídate de Balaam. Amén, póngase de pie. El próximo domingo vamos a ver algo poderoso en este tema y vamos a ver cómo la falta de piedad, amado, o la falsa espiritualidad da poder a esa gente para ganar autoridad sobre los demás. Levanta la mano al cielo y dígale, Señor, ten misericordia de mi vida. Dile, ten misericordia de mí, Señor.
Dile, Señor, ayúdame a apartarme de todo aquello, Señor, que no es correcto, aquello que pueda causar daño a mi hermano en la fe, aquello que pueda causar daño a esta iglesia, aquello que pueda causar daño inclusive a mi propia vida. Habla con Jesús en esta hora, por favor. Habla con el Señor. Habla con Jesús. Oh, gloria, 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 gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Habla con Jesús. Habla con el Señor. Habla con Jesús. Habla con Jesús. Yo quiero que tú hables con el Señor en este momento.